Señor, quédate junto a mí, no dejes que yo me aleje más de ti. Dale, Señor, la paz a mi corazón para sentir el gozo de tu amor. Vivir tan cerca de ti que pueda sentir que estás junto a mí, solo depender de tus brazos de amor para soportar contigo la tentación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz. El mundo, Jesús, pueda comprender que solo en tu amor me da salvación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz. El mundo, Jesús, pueda comprender que solo en tu amor me da salvación. Que solo tu amor me da Se cuenta una anécdota de un águila real. Era muy pequeño, casi recién nacido, cuando de su nido cayó al fondo del bosque. Entonces había unas ardillitas que empezaron a verla y dijeron, bueno, pues hay que ayudarla, porque se cayó, hay que auxiliarla. Agarraron al águila, la adoptaron como de la familia, y la empezaron a crecer de tal manera que el águila se convirtió en una más de ellas. Con el paso del tiempo aprendió a comer como las ardillas, aprendió a caminar como las ardillas y a trepar los árboles como las ardillas. En algún momento de la vida de este águila, que ahora ya era más grande, lo ve otro águila desde un monte muy alto. Y baja y dice, pues, ¿qué está haciendo con las ardillas? Si se supone que las ardillas son nuestro alimento. Y baja y entonces se entrevista con la ardilla, con el águila que ahora parece ardilla. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy entusiasmada el águila que venía a entrevistarse con ella. Y el águila que estaba abajo le dice, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces el águila que venía volando le dice, oye, vamos a volar, vamos, acompáñame, te voy a mostrar lugares increíbles.
Pero el águila, que ahora parece ardilla, le dice: pues, ¿tú estás loco? Yo soy una ardilla. ¿Por qué crees que vaya contigo si yo soy una ardilla? Entonces el águila dice: ay, qué bromista eres, vamos, acompáñame. Y le dice: no voy a ir, porque yo me voy a quedar con mi familia, las ardillas. El águila, un poco desorientado por lo que estaba escuchando, se fue. Al cabo de una semana hay un gran incendio en el bosque, pero un incendio tan de enormes magnitudes que todos los animales corren en el sentido opuesto de donde venía el fuego. Y entonces el águila, que había visitado a esta águila que ahora se creía una ardilla, ve que el águila no sabe qué hacer, la que parece una ardilla. Entonces viene volando y le dice: oye, vamos, porque si no te vas a morir, hay que volar, extiende tus alas, tú estás hecha para volar. Pero entonces el águila en ese momento le dice: pero es que tú estás loca, yo no soy un águila, yo soy una ardilla. Y como el fuego viene consumiendo a todo lo que se encuentra a su paso, las ardillas salen, ellas son tan ágiles, hasta aquí en Dallas hay un montón de ardillas, y ustedes saben cómo son. Y las ardillas tienen una agilidad para trepar árboles y escapan del fuego. El águila, al ver que el fuego está ya sobre ellas, emprende el vuelo. El águila, que se creía una ardilla, pero que en realidad era un águila, no había aprendido la habilidad de la familia creyéndose una ardilla, pero tampoco había aprendido a hacer lo que realmente era. En este caso, una águila. ¿Qué pasó y qué sucedió con este águila? Lamentablemente, murió. Esta anécdota de alguna manera nos pone a reflexionar de quién realmente tú eres. ¿Serás un águila que te crees una ardilla o una ardilla que te crees un águila? ¿O eres una ardilla que sí te crees una ardilla o un águila y te comportas como tal? Hermanos, esta mañana necesitamos ponernos en un lugar, tomar una decisión y vivir esa decisión. Voy a invitarlos, así como estamos, a que inclinemos el rostro y vamos a orar esta mañana para empezar el tema según la palabra de Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, porque tú nos amas, porque tú eres misericordioso, porque eres nuestro Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a que muriera por cada uno de los que estamos aquí y porque gracias a Él hoy podemos tener salvación. Señor, te damos gracias también porque no solamente tenemos la posibilidad de ser salvos, sino la posibilidad de, a la luz de tu palabra, hacer que otras personas crean en este mensaje. Por eso, Señor, a la luz de tu palabra en este momento, quiero pedirte la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestro cerebro, para que entendamos, Señor, lo que esta mañana tú nos traes a la luz de ella. Por favor, habla tú, Señor, y persuádenos tú, que tu Espíritu realmente alimente el nuestro, para que de esa manera, Señor, estemos en sintonía contigo. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la lectura bíblica de esta mañana había sido Lucas capítulo 13, versículo 24. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 13, versículo 24. Cabe destacar, hermanos, que el contexto de esta historia está en una pregunta. El versículo 22 del mismo capítulo dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Ustedes saben que Jesús era un personaje que se movía por muchos lugares de esa época. Y ustedes saben que Jesús ya era un hombre popular. Jesús era un hombre que había incluso levantado muertos. Jesús era un hombre que hacía milagros. Jesús era un hombre que, si bien es cierto que algunos todavía dudaban de quién realmente era él sabía exactamente quién era. Él sabía que era el Mesías. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Jesús sabía que era Dios mismo. Y entonces Jesús, cuando empieza su ministerio, va por ciudades, va por aldeas, enseñando y encaminándose, dice la Biblia, a Jerusalén, en el versículo 22. En el versículo 23 sale alguien a su encuentro. No se dice quién es, pero la Biblia dice lo siguiente: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Cuando este personaje, que no se sabe quién es, alguien de la multitud le dice: Señor, son pocos los que se salvan, resulta que en esa época se tenía una creencia por una línea de pensamiento que había venido desde Esdras. Yo no sé cuántos saben ustedes saben que dentro del canon
hay 66 libros que por la iglesia o por los apóstoles o los primeros padres de la iglesia fueron establecidos. Y quedó establecido que eran 66 libros que habían sido inspirados por Dios. Sin embargo, ustedes saben también que hay otros libros que se les llama deuterocanónicos o apócrifos, que fueron escritos alrededor del siglo I, siglo II después de Cristo, que mucha gente hoy día cree que pues tiene que estar en la Biblia después de los 66. De hecho, si ustedes abren una Biblia latinoamericana, se van a dar cuenta que en vez de 66 libros, ¿cuántos libros hay? 73, perdón. De esos 73 libros, 7 son apócrifos o deuterocanónicos. Bueno, después la Iglesia Católica misma, esto es como un detalle para que lo sepan, ellos dijeron que en realidad sí se iba a aceptar los 7 dentro de la Biblia, pero teniendo en cuenta que eran apócrifos, o sea, que no eran inspirados por Dios, sino es más bien como comentarios de los mismos libros inspirados. Bueno, resulta, hermanos, que hay un libro apócrifo escrito alrededor del siglo I, siglo II, que es Cuarta de Esdras, o mejor conocido como el Apocalipsis de Esdras. Si ustedes saben cuántos libros hay en Esdras de la Biblia que conocemos, hay uno. Pero resulta que hay un libro apócrifo que es el Apocalipsis de Esdras, donde se da algunos detalles que no aparecen en el libro de Esdras. Que de hecho, hermanos, mucha gente piensa que al estudiar libros apócrifos estamos cometiendo un pecado. No es cierto. Pablo mismo dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Saben que estos libros apócrifos nos han ayudado incluso a determinar algunas fechas que no aparecen en los libros canónicos, sino que nos dan como una información extra que nos ayudan como a ver el panorama más en general de realmente cómo se pensaba en la época? Bueno, en el libro Cuarta de Esdras, o mejor conocido como Apocalipsis de Esdras, hay un texto que aparece donde se dice la pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta, es una afirmación, y dice lo siguiente: son pocos los que se salvan en Israel. Este pensamiento que se tenía en la época de Esdras fue tan grande de tal manera que siguió a través de generaciones, en generaciones, hasta que llegó a la época de Jesús. Y muchos israelitas, que si bien es cierto entendían los libros de Isaías y entendían las profecías y sabían que ellos eran la nación escogida por Dios, ellos también de alguna manera tenían esta idea de que son pocos los que se salvan. Y había dudas, porque los sacerdotes enseñaban que ellos eran la nación escogida por Dios para la salvación. Pero también había otros pensadores que decían, bueno, pero es que hay un texto que dice que no todos se salvan. Y existía esa duda. Existía tan esa duda que cuando un día Jesús iba camino a Jerusalén, alguien entonces, dice el relato bíblico según Lucas, que de hecho esta mañana habíamos dicho que Lucas fue un personaje de la Biblia que investigó tan bien la vida de Jesús que lo pone todo en orden. Eso es lo que estamos estudiando en la escuela sabática, ¿verdad que sí? Bueno, entonces Lucas registra este incidente y un personaje le pregunta a Jesús: oye Jesús, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Y cuando Jesús escucha eso, son pocos los que se salvan. Si ustedes se ponen atención en el texto, se van a dar cuenta que está hablando de cantidad. Se está hablando de una cualidad cuantitativa. Se está hablando acerca de cuántos son los que se salvan en realidad. Pero Jesús, que era muy sabio en sus respuestas, en el versículo 24, Él contesta lo siguiente. Pongan atención. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué pasará? No podrán. Jesús no responde de manera cuantitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si Jesús hubiera respondido en cantidades a la pregunta, oye, ¿son muchos los que se salvan o son pocos los que se salvan? Jesús hubiera dicho, bueno, sí, son pocos. Esto no le habría dado esperanza a muchos israelitas, a muchos judíos de la época, y mucho menos a muchos de nosotros. Sin embargo, Jesús en su sabiduría contesta de una manera interesante. En otras palabras, Él contesta: ¿son pocos los que se salvan? Bueno, los que se quieran salvar. ¿Y quiénes son los que se quieren salvar? Aquellos que entran por la puerta angosta. Porque muchos, dice el Señor, querrán entrar, ¿y qué pasará? No van a poder. Pero esto es interesante porque yo pregunto, hermanos, esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, el texto dice que
en realidad muchos quedarán y no podrán. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Quieres entrar en el cielo? ¿Quieres vivir con Jesús? Bueno, yo te puedo contestar hoy como Jesús. No podrás. Porque la Biblia es muy clara. ¿Qué dice el texto del Evangelio? Muchos quieren. ¿Cuántos aquí quieren? Todos. Entonces, ¿quiere decir que todos los de aquí se van a salvar? Y esas son malas noticias, ¿verdad que sí? Sí, porque hay un texto, no lo tengo en este momento y quiero que me disculpen, se me viene a la mente solamente, donde la sierva del Señor menciona que de cada 20, ni siquiera uno está listo para el cielo. Y eso es muy grave, demasiado grave. Porque ¿cuántos sabremos esta mañana en este lugar? Alrededor de 100. Si tomamos literal esta frase que dice la sierva del Señor, que ni de cada 20 uno está listo, si hay 100 en este lugar, ¿cuántos estarán listos? Ni 5. Ni 5, 4 y medio. ¿Quién será ese medio? No importa, ¿verdad? Mientras sea medio hay que estar ahí. Pero es grave. Muchos quieren, pero pocos pueden. Bueno, por eso hay que ir, hermanos, a escudriñar realmente qué quiso decir el Señor. Cuando el Señor en el versículo 24 dice, esforzaos, según la traducción más literal, más parecida a lo que quiso decir Lucas, traducida al español sería, lucha hasta la agonía por entrar por la puerta angosta. O sea, si ponemos en vez de esforzaos, esta frase, lucha hasta la agonía, de alguna manera cambia un poco el sentido. Porque ya no solamente te está diciendo esfuérzate, ahora te está diciendo que luches hasta ¿dónde? Hasta la agonía, hasta que ya no puedas más. Y cuando dice la frase siguiente, ¿por qué os digo que muchos procuran entrar y no pueden? Se tendría que traducir más o menos así: los que aspiran a entrar. ¿Qué es el aspirantaje? ¿Qué es aspirar a algo? Saben, hermanos, que yo cuando era niño, yo siempre admiré el pastorado de los siervos de Dios y siempre quise ser un pastor. Y yo me acuerdo que me ponía delante del espejo de mi madre y me ponía el saco de mi papá, que me quedaba muy grande en esa época. Me ponía los zapatos de él, me enrollaba una corbata porque no sabía hacer nudos de corbata. Agarraba un desodorante Ovao, no sé cuántos conocen el desodorante Ovao, que es como un micrófono porque es redondito. Y me ponía delante y me ponía a hablar yo solo. ¿De qué hablaba? ¿Quién sabe? Pero hablaba. Y yo decía, algún día voy a ser un pastor, algún día. Cuando llegué a mis 15 años, 16 años de edad, resulta, hermanos, que se te entra esa fase en la vida donde ya no te importa tanto el futuro, me importa más vivir el presente. Entonces me empecé a descuidar en el estudio, empecé a escuchar otro tipo de música, empecé a descuidar mi vida espiritual, de tal manera que ese pensamiento de ser pastor en algún momento de mi vida se me esfumó. Pero yo seguía yendo a la iglesia, seguía yendo a los departamentos, seguía participando del club de jóvenes en la iglesia. Y yo decía, soy un adventista, aspiro a ser un adventista, pero en realidad mi vida práctica, ¿qué pasaba? No lo era. Yo era un águila viviendo como una ardilla. Entonces, de alguna manera, mi vida era un fiasco. Era una completa hipocresía, tal vez no para la gente que me rodeaba, sino para mí mismo y para Dios, delante de Dios. Llegó un momento a mis 17 años, cuando ya estaba por terminar el colegio, faltaba un año, y dije, ¿qué voy a estudiar? Bueno, mis padres, algunos de ellos querían que estudiara medicina. Mi hermano, sin lugar a duda, no quería que estudiara para pastor, quería que estudiara otra cosa menos para eso. Y alguna tía pretendía que estudiara ingeniería petroquímica. Yo creo que alguna vez se los dije. El caso es de que en mi corazón retomé el deseo otra vez de querer estudiar para ser un siervo de Dios. Y entonces dije, ok, si voy a estudiar, pues tengo que tomar la decisión de que mi vida va a cambiar completamente. Y es que, hermanos, cada vez que me sentaba a la mesa, y yo sé que eso se está grabando, así que, hermanos, si lo escuchas, no me vas a dejar mentir. Él se sentaba conmigo y me decía, ¿ya te inscribiste en la universidad para estudiar tal cosa? Yo le decía, pero es que tú sabes que voy a estudiar teología.
Pero piénsalo bien, hermano. Si te vas a estudiar teología, no vas a tener más de una novia. Si vas a estudiar teología, no vas a poder salir a fiestas. Si vas a estudiar teología, un error en tu vida, un solo error, te va a expulsar de tu carrera y nunca vas a poder llegar a ser una vez pastor. Porque puedes ser médico y siendo médico cometes un error, puedes seguir siendo médico. Pero en el pastorado no. Tú eres pastor y cometes un error, traes oprobio a la iglesia a través de ti, ¿puedes seguir siendo pastor? Ya no. Piénsalo. Piénsalo, el mundo es tan divertido, es tan bonito. Y bueno, decidí estudiar. Pero cuando tú vas a la universidad, para los que están en una universidad no es fácil. Yo venía de una institución donde los profesores llegaban, por ejemplo, el día de los muertos, que no tenía nada que ver con la escuela. Pero profe, es día de los muertos, ya saben que en México se celebra mucho. Denos el día libre. Y el profesor, sí, claro, váyanse. Y felices nosotros. Pero cuando llegas a la universidad es diferente. Cuando llegas a la universidad tienes que dar no una milla extra, sino todas las millas extras que puedas. Tienes que estudiar más, tienes que prepararte más. Yo había noches, hermanos, que no dormía porque no era no retenía las cosas tan rápido, así que tenía que estudiar el doble que otros compañeros que yo tenía para poder grabarme y memorizarme lo que estaba estudiando. Entonces, el esforzarte es luchar hasta que ya no puedas más para conseguir algo en la vida. Y eso se aplica a todos los términos de la vida, para llegar a ser un profesionista, para llegar a ser padre. Porque déjeme decirle que las madres, las que tienen sus hijos, antes de casarse y antes de tener hijos, ¿cuántas horas duermen en la noche? 8, 10 horas. Pero cuando son madres, ¿cuántas? Hay que luchar hasta la agonía. ¿Por qué? Porque te interesa lo que estás haciendo. Pero imagínate una madre que de repente dice, aspiro a ser madre. Y es madre, tiene su hijo, está llorando el baby porque quizá hace falta cambiarle de pañales, o quizá tiene hambre, pero digo, yo me voy a dormir. ¿Una madre actúa de esa manera? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque se esfuerza, lucha hasta la agonía. Pero cuando solamente eres un aspirante, en realidad no te interesa llegar a ser lo que quieres ser. Bueno, Jesús le dice esto a la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Mira, joven, la puerta estrecha, si tú entras, va a ser un privilegio. Pero para eso tienes que luchar hasta la agonía. Porque si solamente aspiras a entrar, nunca vas a hacer. Y es que, hermanos, cuando uno interpreta este texto de esta manera, entonces ahora yo puedo darme cuenta de por qué a veces la iglesia está como está. De por qué durante 5 años consecutivos hemos venido hablando de reforma y reavivamiento y no pasa nada. Porque muchas veces estamos aquí siendo aspirantes y no estamos luchando hasta la agonía por entrar en la puerta que el Señor dice que entremos. Ahora, en la vida, hermanos, hay muchas pruebas y hay muchas luchas que cada uno de nosotros tenemos. Pero yo esta mañana, haciendo un paréntesis largo que voy a cerrar al final del tema, quiero hablar acerca de la prueba y la tentación. Pregunto yo, ¿la tentación es igual que la prueba? Esta mañana, hermanos, estamos hablando de luchar hasta la agonía. Estamos hablando de luchar hasta donde ya nuestras fuerzas no nos den más para entrar por esa puerta. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice que hay que ocuparnos en vuestra salvación con temor y ¿qué más? Y temblor. Hay que ocuparnos. Y si uno lee Apocalipsis, la Biblia dice que bienaventurados son aquellos santos que perseveran. Pero en realidad la palabra es los que resisten. Pero en la vida, hermanos, hay tentaciones y hay pruebas. Pero yo pregunto esta mañana, ¿la prueba es igual que la tentación? ¿Qué piensan ustedes? ¿No será igual? Hermana, ¿qué pasó? ¿No es lo mismo la tentación que la prueba? ¿O la prueba que la tentación? Bueno, yo esta semana colportando me encontré con una señora. Su esposo está en la cárcel. Ella tiene 4 hijos, 3 de ellos van a la escuela, 1 todavía está en casa. Esta semana la niña se le enfermó, así que no trabajó toda la semana porque tenía que estar en el hospital con su hija. Y yo preguntándole, ¿cómo está, señora? Ella me contesta, estoy mal.
Y por lo menos me gustó mucho que fuera honesta. Ya saben ustedes que de repente dicen, ¿cómo estás? Y estás muy mal, pero tú dices, estoy bien. Ella no, ella dijo, estoy mal. Y le pregunté por qué. Y ella me dijo lo siguiente, porque Dios se ha olvidado de mí. Entonces yo le dije, pero ¿cómo puede decir usted eso? Y ella me dice, sí. A ver, dime, ¿dónde está Dios? Contéstame. ¿Dónde está Dios cuando llega la semana y tengo que pagar $800 de renta y no puedo trabajar una semana porque mi hija está en el hospital? ¿Dónde está Dios cuando agarraron a mi esposo y lo metieron a la cárcel? ¿Dónde estaba Él si Él sabía que yo tenía necesidad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Dios cuando mis hijos lloran en la noche? Yo tengo que levantarme toda cansada porque trabajo casi todo el día. Y si Dios realmente se preocupa por mí, ¿dónde está ese Dios que tú dices? Si no lo veo, apenas me alcanza para comer. Yo ya no puedo más. Con 27 años la señora. ¿Dónde está Dios? ¿Será lo mismo la prueba que la tentación? Bueno, hermanos, para eso tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 22, vamos a encontrar una historia muy conocida, pero que tiene elementos necesarios que esta mañana repasemos. Génesis, capítulo 22. Antes de que empecemos a leer el versículo 1, hermanos, yo quiero preguntar otra pregunta, no valga la redundancia. La pregunta es, ¿Dios te prueba? ¿Dios te prueba? ¿Cuántos dicen que no, rotundamente? Bueno, la cámara no alcanza a ver, pero hay algunos hermanos que dicen, Dios no te prueba. ¿Dios te prueba? No. Bueno, versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Qué dice el texto, hermanos? Que probó. ¿Cómo que Dios prueba? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo entender yo que un Dios me está probando? ¿Saben ustedes, hermanos, que una de las preguntas que tienen muchos filósofos es la siguiente? ¿Por qué si Dios existe y Dios es un Dios de amor existe tanta maldad? Y hasta ahora muchos de nosotros no sabemos cómo contestar eso. Pero a veces no lo sabemos contestar porque no conocemos quién es ese Dios. No sabemos cómo actúa, no sabemos cómo es su proceder. Sin embargo, Dios es muy claro en su palabra. Y Dios dice, Dios probó ¿a quién? A Abraham. ¿Qué promesa se le había dado a Abraham, hermanos? A Abraham se le había dado la promesa de que por él iban a ser ¿quién? Iban a ser el hijo, aquel único hijo que iba a ser, de ahí iba a nacer una grande nación. Y Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. ¿Puedes contarlas? No, no puedes. Así va a ser tu descendencia. Pero resulta que había un problema. Abraham y Sara ya eran ancianos. Hace tiempo yo aquí prediqué acerca de Abraham, pero prediqué desde la perspectiva del Cordero. Quiero aclarar que hoy quiero hablar de Abraham desde la perspectiva de la prueba. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, en otras palabras le dice, tú no te preocupes, llegará un momento donde tú vas a ser padre y Sara va a ser madre. Sonó tan a chiste esto, hermanos, que Sara, cuando escuchó eso de parte de alguien que se lo estaba diciendo a Abraham, ¿qué pasó con Sara? Ay, sí, claro, este viejito, ¿no? Ya no podemos tener hijos. Y Sara le hace una propuesta a Abraham y le dice, oye, ya no podemos tener hijos porque somos ya demasiado grandes, pero mi sierva es joven. ¿Qué te parece si tú y ella tienen ese hijo? Y de esa manera ayudamos a Dios para cumplir la promesa. Hermanos, cuando Dios dice algo hay que confiar. ¿Tú puedes ayudarle a Dios? Bueno, le ayudas confiando. Pero cuando tú tratas de solucionar las promesas de Dios cuando no son presentes, hay un problema. Es decir, cuando Abraham escucha de parte de Dios esta promesa, él dice, voy a ser padre de las naciones. Pero al no ver el resultado, ellos se desesperan. Y llega un momento donde Abraham le falla a Dios. ¿Cómo se le conoce, hermanos, a Abraham en la Biblia? Como el padre de la fe. Pero ahora resulta que dice, no sé, ¿dónde está el hijo? Pues hay que meterse con la sierva. Y como dijera un pastor, para fececita de Abraham, ¿no? Y se le conoce como el padre de la fe.
Le falló a Dios. Pero para poder reivindicar ahora a Abraham es necesario, versículo 1 del capítulo 22 de Génesis, probarlo. Ahora, ¿por qué Dios prueba? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios nos exhibe? ¿Dios conoce quiénes somos tú y yo realmente? ¿Conoce tu corazón? ¿Verdad que Él no necesita que le digamos nada para saber quiénes somos? ¿Verdad que no? No. Esa prueba a Dios no le servía de nada porque Él sabía quién era Abraham. Ah, hermano, pero el universo no sabe quién eres tú, sino cuando tú estás en medio de una prueba. Y ahora en el versículo 21 dice el escritor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué el versículo 1 del capítulo 22 empieza con esta afirmación? Que de hecho también no solamente es una afirmación, sino es una advertencia para el que está leyendo esta historia. Porque lo que Dios le pide a Abraham es algo insólito. Lo que Dios le pide a Abraham es algo loco. Lo que Dios le pide a Abraham es algo, hermanos, que a ninguno ser humano cabal en sus 5 sentidos le pasaría a hacer. ¿Qué Dios le pide a Abraham? Cuando ya está Isaac, ¿qué Dios le pide a Abraham? Ve a tal monte, haz un altar, y ahí, ¿qué va a pasar con tu hijo? Lo vas a sacrificar. Hermano, mucha gente que es agnóstica toma estos textos para decir que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios que no merece nuestro respeto. Porque si es capaz de mandar a un padre a asesinar a su hijo, pues ¿de qué no será capaz?, dicen algunos. Incluso muchos filósofos dicen eso. Pero por eso el autor en el versículo 1 del capítulo 22 te advierte: es una prueba, no te preocupes. Lo que viene a continuación es catastrófico, lo que se pide, pero es una prueba. Tranquilo, no te apures, no empieces a pensar cosas de Dios que no son. Es una prueba. Y ahora ustedes pueden leer todo el capítulo 22 de Génesis, que se lleva al hijo, el hijo no sabe, llegan al lugar donde se va a hacer el altar y de repente está a punto de sacrificar a su hijo, cuando una voz del cielo dice: Abraham, detente. Hermanos, yo aquí quiero leerle una cita de la sierva del Señor, que está en Patriarcas y Profetas, página 127, párrafo 4. Dice lo siguiente: para que pudiera alcanzar la norma más alta, escuchen bien, para que Abraham pudiera alcanzar la norma más alta, Dios lo sometió a una prueba. ¿Por qué era necesario la prueba? Para que Abraham alcanzara la norma más alta. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham: si tú confías en mí, vas a tener un hijo aún en tu vejez. Si Abraham hubiese confiado, esta prueba de sacrificio no hubiera hecho falta. Si Abraham desde un principio hubiera sometido su voluntad a la voluntad de Dios, Dios no le habría pedido otra prueba. Sin embargo, como Abraham en un principio desconfió de Dios, le falló a Dios, era necesario probarlo para ver realmente quién era Abraham. Y ahora dice la sierva del Señor: para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios lo sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto a un hombre alguno. No hay otra prueba más grande que esta. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Párrafo 5. Cuando Abraham recibió esta orden, tenía 120 años. ¿Cuántos años tenía, hermanos? 120. A un viejito se le pidió que llevara a su hijo a tal monte allá en la tierra de Moria para ser sacrificado. La sierva del Señor sigue ampliando esto. Les recomiendo que lean esta parte de este libro. Ella dice que lo único que quería Abraham ya era descansar. Lo único que él quería era estar en su casa, tranquilo, con su esposa, con su hijo, alimentándose, contando las maravillas de Dios y nada más. Pero en su vejez, cuando no tenía tanto vigor como en la juventud, se le pide la prueba a Abraham. Es decir, es mucho más grande todavía. Antes había sido fuerte para mostrar las penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la juventud, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerlo desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba.
Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Dice el párrafo 6, con ternura trató de aliviar Isaac el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. ¡Qué tensión! Por un lado, Abraham, con el amor del padre, a punto de sacrificar al hijo de la promesa. Por otro lado, Isaac, sometiéndose a la voluntad de su padre y también a la de Dios. Por otro lado, hermanos, el cielo observando tal cuadro. Por otro lado, Satanás y sus ángeles observando qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde va a terminar todo eso? Bueno, el autor te dice, es una prueba, tranquilo. Pero eso lo vemos tú y yo. Pero en el momento del cuadro en vivo, ¿qué está pasando en el cielo? Los ángeles se preguntan, ¿realmente lo va a matar? Los ángeles de aquí, los demonios preguntan también, ¿realmente lo va a hacer? Pero Dios en su corazón sabe que es una prueba para Abraham. Y ahora Abraham está a punto de pasar la prueba más grande que cualquier ser humano haya pasado: asesinar a su propio hijo. Levanta el cuchillo y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, dice la sierva del Señor que su mano es detenida y le dice, tranquilo Abraham, no lo hagas, porque se trataba de una prueba. Cuando el cielo y el universo entero ve esa fe que Abraham está depositando en ese momento delante de Dios y de todo el universo, hermanos, aplaude, se pone en pie y dice, ese es un verdadero hijo de Dios. Ese ser, por más pecador que haya sido, por más falto de fe que haya sido cuando Dios le prometió un hijo, ahora es un ser que le está depositando todo al servicio ¿de quién? Al servicio de Dios. Cuando eso sucede, hermanos, la prueba solamente tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es que delante del universo vean quién realmente eres tú. ¿Por qué Dios prueba? Querido hermano, Dios prueba porque es necesario que el universo vea quién eres tú. Ahora, hermanos, tomando esto en cuenta, a veces yo me pregunto y digo, ¿somos conscientes realmente de que un universo nos está viendo? ¿Somos conscientes realmente de que somos espectáculo al mundo? De que no solamente somos cartas leídas a nuestros vecinos y amigos, sino que también somos cartas leídas para los ángeles del cielo, para los seres celestiales y para aquellos que ni siquiera sabemos cómo llamarles porque no sabemos cómo son. ¿Realmente somos conscientes de que nos están observando a cada momento y a cada minuto? Saben, hermanos, cuando yo pienso en esto, a veces digo, si tan solo como iglesia nos diéramos cuenta de esto, no tendríamos, hermanos, esos problemitas que a veces pasan en la iglesia. Ahora, querido hermano, viene la junta que va a nombrar a los que van a dirigir la iglesia el año que viene, ¿verdad que sí? Que de paso, hermanos, hay que orar por eso, porque Dios quiere un servicio que sea de corazón. Pero yo he estado en otras iglesias, no en esta, pero he estado en iglesias, hermanos, donde el anciano se pelea por ser anciano. Porque una vez que fue ungido como anciano, él dice, voy a ser anciano para toda mi vida. Pero llega un momento donde tal vez hay jóvenes que están tratando de avanzar en este ministerio y ahora escogen a jóvenes para ser ancianos de la iglesia. ¿Y qué pasa con el anciano viejo de la iglesia? Se pelea con los hermanos porque él quiere seguir siendo anciano de la iglesia. Y entonces, hermanos, empezamos una batalla campal en la iglesia, unos contra otros. Y empieza a hablar los jóvenes de los hermanos adultos y los adultos de los hermanos jóvenes. Y entonces, hermanos, empieza a haber grupos, unos defendiendo su verdad y otros defendiendo su otra verdad. Y empieza a haber, hermanos, toda una discordia dentro de la iglesia, donde se levantan chismes uno en contra del otro y empezamos a pelear en una guerra que no nos corresponde. Y cuando empezamos a ver eso en la iglesia, estamos entendiendo, hermanos, que lo que queremos solamente es aspirar a querer ser hijos de Dios, no realmente a luchar hasta la agonía por Dios.
Y saben, hermanos, cuando vemos esto y entendemos que somos espectáculo al mundo, qué vergüenza para el universo ver a una iglesia que se pelea entre ella, ¿o no? Qué vergüenza es ver a un pastor que no trabaja por sus miembros, porque cree que como por ser pastor hay que solamente tener el lugar de privilegio. Y yo voy a decir algo aquí, hermanos, que no sé si les va a gustar, tampoco me interesa, pero tengo que decirlo. No voy a hablar de aquí, porque no me corresponde, pero yo he estado en eventos allá en México, donde, hermanos, se hacen campamentos y se construyen cabañas para que en el día de los campamentos de calor, los únicos que puedan dormir en esas cabañas sean ¿quiénes? Y no solamente los pastores, los líderes de iglesia. ¿Y qué pasa con los jóvenes que van a acampar? Hermanos, allá pasamos en vez de ser un campamento, parece un campamento militar. Todos, hermanos, tratando de ver cómo no tener calor. Yo he estado en campamentos, hermanos, donde lamentablemente estamos allá todos y todos en un árbol ahí porque hace mucho calor. Y los pobres jóvenes ahí se la pasan. Pero de repente dice Jimmy, ve a buscar a tal pastor, está en tal lugar. Llega uno, hermanos, abre la puerta y entras. Ay, hermano, es la gloria. Porque hay clima, hay una limonada recién hecha, toda fría. Pero los que son jóvenes no disfrutan de eso. Entonces, el lugar de privilegio, ¿para quiénes son? Para las autoridades. Y aquí, hermanos, quiero decir algo muy importante. Yo no estoy hablando mal de la autoridad de la iglesia. Estoy hablando mal del proceder que muchas veces tenemos. ¿Es claro eso? Y a veces, hermanos, nos han inculcado tanto esto que yo me acuerdo que cuando tenía 13, 14 años llegaba un cantante famoso a tal evento allá donde yo pertenezco y de repente, hermanos, corríamos detrás de él para pedirle un autógrafo, o detrás de tal pastor conocido para pedirle un autógrafo, para decirle que nos firme el himnario. Y yo, hermanos, corríamos y era tanta la gente que estaba alrededor de las personas que a veces veníamos con las manos vacías. Y a veces, hermanos, nuestra mente empieza a alimentarse de tal manera que creemos que somos indispensables en la iglesia. Y aquí aclaro otra cosa más: sí somos indispensables cuando servimos a Dios, pero cuando lo hacemos desde el punto de vista egoísta para retroalimentarme, entonces estamos en un error. Y querido hermano, así sucede en las iglesias, así pasa en las iglesias. Porque yo soy la directora, no se puede hacer nada más si yo no lo digo. Eso está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque somos espectáculo ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué Dios nos prueba? Dios nos prueba para ver qué hay en tu corazón realmente. Dice la sierva del Señor, Dios probó a Abraham para que él alcanzara una norma mucho más elevada todavía. Hay que trabajar en sábado. Y muchas veces decimos, pero Dios me entiende, y lo hacemos, trabajamos en sábado. Pero no se trata esto de contentar a Dios o no. Se trata de que el universo te está observando. Imagínate, hermano, pongamos un cuadro que nunca va a existir, pero pongámoslo así para que entendamos. Yo, Jimmy Rubén Cifuentes, sé que Dios me ha dicho que tengo que respetar el día del Señor. Pero llega un momento en mi vida donde no lo hago por alguna circunstancia de la vida, porque digo, necesito dinero y Dios sabe que necesito dinero. Entonces, toda mi vida, de alguna manera, le fallo a Dios. Llego al cielo y de repente me encuentro con los seres celestiales que observaron mi vida desde que yo nací. ¿Qué van a pensar ellos de mí? ¿Este merece estar en el cielo? No merece. ¿Por qué está aquí? Porque ellos nos están observando. Y querido hermano, cuando en la iglesia tenemos momentos difíciles, momentos que incluso nosotros mismos lo volvemos difíciles por hipocresía, por vanidad, por vanagloria, por todo lo que hay en la iglesia, querido hermano, muchas veces pensamos y decimos, ¿qué pensará la hueste celestial de nosotros? Pero como no lo vemos, como no nos ponemos atención a eso, vivimos como que todo está bien. Vivimos en aspirantazgo. Vivimos el querer decir, yo quiero ser perfecto según la ley de Dios, pero no hago nada. Vivimos como águilas, siendo ardillas. Querido hermano,
Dios probó a Abraham con la única finalidad de que él le dijera a todo el mundo y también a Satanás y a sus demonios que él quería estar con Dios para siempre. Y tanto fue así, hermanos, que la misma palabra de esforzados, o sea, de luchar hasta la agonía, fue presente en la vida de Abraham. Hasta el último momento de agonía fue detenida su mano. ¿Para qué? Para demostrar que él confiaba realmente en Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa hoy día? Pasa todo lo contrario. Muchas veces, hermanos, queremos estar cerca de las personas que tienen mucho más influencia en la iglesia. ¿Por qué? Para que también nos observen. Queremos tener los reflectores de la iglesia. ¿Para qué? Para que vean y digan que yo hago. Y esto pasa, hermanos, a diario en la iglesia y cada vez está pasando más. Yo no estoy diciendo, hermanos, que hay que poner por un lado a esos hermanos. No. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir los ojos, que hay que, hermanos, humillarnos delante de Dios realmente. Que ya no es momento, hermanos, para aspirar a ser hijos de Dios. Es momento para vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿qué es la tentación? Uno va al libro de Mateo. ¿Y qué pasa en el libro de Mateo? Después de que Jesús es bautizado, ¿qué pasa? Va al desierto y viene el tentador. Y ahora sí hay tentaciones. Pero las tentaciones, ¿para qué son? ¿Para que alcancen la norma más elevada? ¿Para que Jesús alcance la norma más elevada? ¿O para qué son las tentaciones? ¿Para qué son? Para destruir completamente al Señor. Si eres hijo de Dios, ¿qué pasa? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Es decir, si tú realmente no sabes si eres ardilla o eres águila, hazlo. Pero ¿qué dice el Señor? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces lo lleva a una peña muy alta y el tentador le dice, si te echas abajo, escrito está, te van a mandar a sus ángeles. Y el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, si me adoras, todo esto te daré. La tentación, hermanos, a diferencia de la prueba, es que la tentación siempre va a ser para destruirte. Pero la prueba siempre va a ser para que alcances una norma mucho más elevada. Ahora, ¿tú y yo somos probados? Sí, constantemente, aunque no te des cuenta. ¿Pero tú y yo también somos tentados? Sí, también somos tentados. Y en la tentación y en la prueba hay un común denominador: fidelidad y confianza. Cuando tú eres fiel y confías en ese Dios, aunque sea una prueba, la vas a pasar y vas a crecer. Y aunque sea una tentación, si eres fiel y confías en Dios, la vas a pasar y también vas a crecer y vas a vencer al tentador. Ahora, querido hermano, Abraham no solamente pasa una prueba, sino ahora vienen tentaciones que también él vence. Por eso, hermano, es necesario entender que las palabras de Jesús cuando te dice, tienes que esforzarte para entrar por la puerta angosta, en otras palabras el Señor nos insta a que dejemos lo que es basura, hermanos, a que saquemos la basura de nuestra vida. A que saquemos la envidia, a que saquemos los rencores, a que saquemos el coraje que le tienes a otra persona. Sácalo, a que saques tu egocentrismo, a que ya no creas que tú eres el foco de la atención en la iglesia. Dios no quiere eso. Dios quiere corazones al servicio de Él. Dios quiere corazones que se esfuercen hasta la agonía por estar con Él. Y cuando eso sucede, hermano, tu vida realmente cambia. Tu vida realmente se transforma. Cristo vive realmente contigo. Saben, hermanos, que mucha gente espera conocer a hombres y mujeres que representen el carácter de Dios. ¿Por qué mucha gente no quiere ser cristiana? ¿Por qué mucha gente no quiere seguir a Jesús? ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Bueno, simple y sencillamente, porque no quiere ser como esos que están aquí. Y saben, hermanos, que yo he conocido muchas personas que han entrado a la iglesia también por un buen testimonio de los que están aquí hoy. Y eso, hermanos, es grandioso. ¿Qué pasaría si tan solo hoy todos los que estamos aquí tomáramos la decisión, hermanos, de luchar hasta la agonía por Cristo Jesús? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Realmente habría un revivimiento? ¿Realmente habría una reforma? ¿Realmente esto cambiaría para honra y gloria de Dios? Yo creo que sí, hermano.
Y entonces, hermanos, cuando veamos a los pastores predicar, cuando veamos a los hermanos que tienen el don para cantar, hermano, nos vamos a regocijar no en el cantante, no en el pastor, sino en la gloria de Dios a través de ellos. Y cuando eso suceda, hermanos, ya no vamos a querer construir cabañas para 15 personas. Vamos a querer construir cabañas para todos los jóvenes. Y yo sé, hermanos, que esto es fuerte. Yo sé que quizás hasta hablé de más, pero es la verdad. Es la realidad. A veces cuando viene una celebridad a la iglesia, lo abrazamos. Queremos estar con él o con ella. Queremos estar cerca de esas personas. Y que las otras personas vean, ah, mira, yo tengo amistad con este tipo de personas. Pero cuando viene alguien que no conocemos, alguien que nunca ha participado, alguien que nunca ha pasado a cantar, alguien que nunca lo hemos visto acá arriba, hermano, pasas delante de él y ni siquiera le extiendes la mano. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianismo estamos teniendo? Querido hermano y querida hermana, joven, señorita, niño de esta iglesia, es momento de volvernos al Señor. Es momento de depositar nuestro corazón a Él. Es momento de que cuando veamos que viene el fuego hacia nosotros, queramos saber si somos ardillas o águilas. No importa qué seamos, pero hay que ser algo para poder sobrevivir. Las ardillas sobrevivieron, las águilas también, pero aquel que no es ni una ni otra cosa, lamentablemente, hermanos, va a perecer. Lucas es muy claro. A través de Lucas, el Señor, hermanos, nos dice hoy: entra, esfuérzate para entrar por la puerta angosta. Lucha hasta la agonía. Esfuérzate. Y si tú ves en la iglesia que hay cosas que no te parecen, no te preocupes. Lucha, sigue luchando, sigue esforzándote. Si hay hermanos que de repente están allá arriba y de repente caen, no te preocupes. Sigue luchando, porque al que tú debes de ver es ¿a quién? A Cristo Jesús. Y querido hermano, cuando eso suceda, tu vida, hermano, va a ser de verdad tan bendecida que aunque vengan miles de problemas, tú crecerás para honra y gloria de Dios. Hermanos, esta mañana habrá alguien en esta mañana que realmente quiera decirle al Señor: yo quiero ser realmente un verdadero hijo tuyo. Yo quiero entrar por la puerta angosta. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión de decirle hoy al Señor: Señor, no me importa luchar hasta la agonía, hoy quiero vivir contigo? ¿Habrá alguien? Hermanos, si hay alguien, yo quiero que se ponga de pie. Yo quiero que se ponga de pie por una sola razón: para que el universo vea quiénes son. Y que a partir de ahora tomes el compromiso de que tu testimonio ya no solamente será para tu familia, de que tu testimonio ya no solamente será para el hermano de tu iglesia. Tu testimonio será para todo el universo, que es mucho más grande todavía. Así que, querido hermano, yo quiero dejarte con estas palabras: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procuran entrar, ¿y qué pasará? Y no podrán. Hermano, espero que la iglesia de Dallas West, yo espero, y yo creo que Dios también, hoy nos comprometamos a que realmente vamos a luchar para entrar por la puerta angosta. Ahora, hermano, ahora bien, si hay alguien aquí que no lo quiere hacer, no lo vamos a juzgar, no vamos a hablar mal de él, no vamos a criticarlo, vamos a amarlo, vamos a respetarlo y vamos a orar al Señor para que sea su espíritu quien toque su corazón. ¿Les parece bien? Hermano, ahora que viene entonces la elección de los nuevos líderes, oremos. No opinemos de quién merece o no estar. Oremos. Porque si tú opinas, acuérdate, hermano, que quién es tu opinión delante de lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso, oremos. Y lo vuelvo a decir, oremos. No opinemos. Oremos por los hermanos que hoy aquí el pastor Hernández dijo, para que ellos en la sabiduría divina escojan a realmente aquellos que van a servir de verdad al Señor. Y lo digo una vez más, oremos. ¿Está bien? Hermanos, vamos a cantar: por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a cantar.
Gracias, pastor. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Bien, hermanos, termino con lo siguiente. Ahora más que nunca entiendo las palabras del Señor cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poned tu mira en las cosas de arriba. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es lo que realmente importa. ¿Hacer tesoros dónde? En el cielo. Es decir, todo el evangelio se basa en que tú y tu corazón esté puesto en los ojos del cielo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es lo que realmente importa. Claro, hay que vivir en la tierra, pero como algunos dicen, hay que empezar a vivir ese cielo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Así que, hermano, Dios quiera que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón, haya hablado a nuestro corazón esta mañana. Y bueno, yo creo que es también yo creo que es bueno decirlo. Yo quiero pedir una disculpa por lo que dije, pero no una disculpa para arrepentirme de lo que dije, sino una disculpa si alguien se ofendió. Pero, querido hermano, si tú hoy realmente amas a ese Dios que dices amar, yo quiero que tú esta mañana realmente te comprometas con Él. Así que juntos conmigo lo vamos a hacer, porque hemos tenido fallas como todos, pero hoy, hermanos, vamos a comprometernos con el Señor. Por eso nos vamos a arrodillar y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Señor que estás en los cielos. Nuestra mirada, nuestro corazón, todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, hoy queremos ponerlo a tu disposición. Hoy queremos, Señor, delante de ti poner nuestro pacto. Y a la luz, Señor, de tu palabra, con el poder que nos concede el Espíritu Santo, queremos decirte que queremos renovarlo. Hoy, Señor, tu pueblo está de rodillas ante ti, convencidos de que tú eres Dios, de que Cristo Jesús es nuestro Redentor, de que Cristo Jesús, Señor, es nuestro Creador. Y hoy, Señor, si hemos olvidado eso tan básico que es para la vida cristiana, queremos pedirte perdón.
Queremos, Señor, poner nuestra disposición en tus manos, nuestra voluntad, Señor, a tu voluntad, porque queremos caminar por el camino que tú, Señor, has escogido para nosotros. Bendito Señor, si hasta este momento hemos vivido solamente aspirando a ser verdaderos hijos tuyos y no hacemos nada, Señor, queremos pedirte perdón. Pero queremos, Señor, atesorar la primera parte, Señor, de lo que Jesús dijo a ese hombre en aquella pregunta. Son pocos los que se salvan. Tú, Señor, dijiste, luchen hasta la agonía. Hoy queremos luchar hasta la agonía. Queremos luchar, pero con tu poder. Queremos luchar, pero con tu espíritu. Queremos luchar, Señor, pero con tu fortaleza, porque así estaremos convencidos de que seremos victoriosos para honra y gloria tuya. Bendito Señor, yo te pido que si hemos sido insensibles a lo que nos has llamado, a los pastores, a los artistas de las iglesias, a los dirigentes, Señor, de tu pueblo en los diferentes departamentos, si no hemos, Señor, realmente hecho este servicio, este ministerio, conforme a lo que tú quieres, Señor, hoy te pedimos perdón. Y pedimos perdón por una sola razón: porque queremos vivir contigo, porque queremos ser realmente hijos tuyos, porque queremos vivir un cristianismo que valga la pena, un cristianismo donde incluso el universo se regocije. Padre eterno, si es tu voluntad ponernos pruebas en esta semana que, Señor, que viene, queremos pedirte que nos des la fortaleza como la tuvo Abraham para soportar la prueba, para vencerla, Señor, para pasarla y para, como lo dice la sierva del Señor, para que nos ayude a alcanzar la norma más elevada. Padre eterno, te pido una bendición especial por los dirigentes de esta iglesia. Te pido para que ellos estén de acuerdo a tu corazón y su liderazgo pueda ser, Señor, tan influyente que todos los que pertenecemos a esta iglesia de Dallas West, Señor, estemos convencidos de que el que nos guía eres tú. Padre eterno, ahora se acercan las elecciones para los nuevos dirigentes. Señor, pedimos y rogamos de que la presencia de tu Espíritu Santo esté con la junta determinada, para que seas tú, Señor, quien ponga en cada puesto al que merece estar, según tu voluntad. Padre, queremos servirte pues, y que si hay cosas que tenemos que cambiar, hoy tomemos la decisión de hacerlo. Señor, queremos entrar por la puerta angosta para vivir toda una eternidad contigo. Señor, fortalece el corazón pues de mis hermanos y ayúdanos a que este compromiso que estamos haciendo contigo, Señor, traiga frutos para honra y gloria tuya. Quédate pues en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y que sigamos disfrutando de este hermoso sábado.